Hoy vamos a ver, digamos, en la primera parte de la clase, antes de la formativa, ¿qué tal? Números complejos, ¿sí? Números complejos. Ok, los números complejos es un conjunto numérico, ¿sí? De la siguiente forma. Este es su símbolo. Y digamos que tiene esta forma, A más B, donde I es igual a la raíz de -1. O bien, I cuadrado es igual a -1. ¿Verdad? Entonces, la forma, digamos, clásica de un número complejo se denota así. Y pues es lo que es. Donde A y B son, buenos días, números reales. ¿Sí? Entonces, A y B son números reales y es lo que se denota el número complejo como tal. A lo que se llama A, se le llama parte real. Parte real. Y a lo que es B, solo B sin ahí, es la parte imaginaria del número, ¿sí? Los días. Entonces, un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. A es la parte real, B es la parte imaginaria, ¿sí? Todo bien con el vocabulario hasta el momento. Está fácil, ¿verdad?
Entonces, imagínense que tengo dos números complejos. Si esos dos números complejos son iguales, eso implica o quiere decir que tanto como A es igual a uno, es decir, las dos partes reales son iguales, y B1 es igual a B2. O sea que las dos partes imaginarias son iguales, ¿sí? Entonces, para decir que un número complejo es igual al otro, sus partes reales y partes imaginarias tienen que ser las mismas, ¿sí? Sí. Hoy vamos a ver un poquito de vistazo de los complejos. Obviamente no lo vamos a ver todo. Si quieren ver más números complejos, están los cursos de Equals 2, que ustedes no lo llevan como parte del peso, pero lo pueden llevar. Y variable compleja. Muy bien, ahí está esto. Los números complejos se pueden sumar, dividir, multiplicar. Entonces, vamos a ver la suma de los números complejos. La suma es bastante fácil, bastante intuitiva, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero dividir sumar dos números complejos, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces sería igual a A más C más eh, B más D y. y. Em, por ejemplo, tengo dos números, ya un número, ejemplo numérico. 3 más 4 7, ¿verdad? Y 5 menos 2 3 positivo. Entonces, bien, la suma pues da un número complejo. Para la resta es igual. Si yo quiero, por ejemplo, restar dos números complejos, la resta es igual, ¿verdad? Entonces, para la resta, por ejemplo, 3 menos 4 es menos uno, más 5 menos 2 sería 5 más 2 son 7. ¿Sí? Entonces tenemos la suma, la resta. ¿Cómo creen que sería la multiplicación? Exacto, distributiva.
Como vamos, todos van entendiendo. Necesitan tiempito. Voy muy rápido. Entonces, de forma distributiva, como saben hacerlo ya, eh, A por C más A por DI más B por CI. Esto lo voy a hacer así para que no les confunda. Eh, y cuadrado, pues sabemos que es menos uno por definición. Entonces podemos poner así. Y entonces podemos agrupar partes reales con partes imaginarias. Es decir, el que tiene I y el que no tiene I. A por C menos B por D. Esto solo. Y A por D más B por C. Entonces, digamos que esta podría ser una fórmula, ecuación para la multiplicación de complejos, y no, pues solo se hace este por este, distributivamente, ¿sí? Y cuadrado es menos uno. Entonces, de hecho, no sé si alguna vez han trabajado vectores. Me imagino que sí. Vectorcitos en física de colegio. Pues, si miran, son iguales a los vectorcitos. Ese sería un intento de producto cruce entre dos dimensiones. Eh, de hecho, van a ver ustedes el otro semestre que ya van a álgebra lineal, creo yo. ¿Sí o no? Que este conjunto de números complejos se comporta algebraicamente igual a los vectores de dos dimensiones. Y también se comporta igual a los polinomios de grado uno. Imagínense, algebraicamente esos tres conjuntos son el mismo. Y si lo elevamos un nivel más, serían polinomios de grado 2, vectores de tres dimensiones, pues se comportan algebraicamente igual. Ok, entonces hagamos el ejemplo de los dos vectores que tenemos acá, de los dos complejos que tenemos acá. A por C, que sería 3 por 4, 12, salud, menos B por D, que es 5 por 2, 10, más 10 de aquí. A por D, 3 por 2, 6,
Y B por C, que sería 5 por 4 20. Más. Entonces ya reducimos. Esto sería 22. Y esto sería menos y más 14, ¿verdad? Y les pregunto, porque estamos acostumbrados a números como los reales. ¿Cómo sabemos que un número es más grande que el otro? ¿Cómo sabemos que el 3, por ejemplo, es más grande que el 2? Muy bien. Entonces, tú para eso necesitas una medida de qué tan lejos es, ¿sí? Entonces, miren qué interesante. Introducimos el concepto de medida porque decimos qué tan lejos está. ¿Y qué operación nos da esa medida? ¿La saben? ¿Qué? Exactamente, es el valor absoluto. El valor absoluto de 3 es 3. Vale 3. ¿Sí? Y el valor absoluto de 2 pues vale 2. Pero vamos a los negativos, que es donde tal vez más nos sirve. El valor absoluto de menos 3 está más lejos de ser a la izquierda que menos 2. Por eso menos 2 es más grande que menos 3. ¿Sí? Pero aquí en complejos se pueden ordenar los números complejos. ¿Qué dicen? ¿Existe algo que sea un valor absoluto en complejos? ¿Tú decís que sí? Además, dice que sí o no se pueden ordenar. De hecho, hay algo interesante. El valor absoluto y todo eso se llaman métricas. Y precisamente métricas sirve para medir, ¿verdad? Todo conjunto que vamos a ver, y creo que todos los que van a ver ustedes, cumplen con ciertas reglas, y uno de esos es que se pueden ordenar. ¿Sí? De hecho, ese es un axioma. Todo conjunto está bien ordenado si cumple con ciertas partes. Entonces, este sí se puede ordenar mediante una operación que se llama módulo. ¿Sí? Módulo. Módulo de números complejos. Y si yo tengo un número complejo A más BI, Z igual a esto. El módulo se escribe así, mire, igual que el valor absoluto se escribe porque representan lo mismo. ¿Sí? El tamaño, la distancia que hay del cero hacia ese número. ¿Sí? ¿Y cuál es el cero de los números complejos? Cero. Es el cero que conocemos. ¿Sí? De hecho, los números reales están dentro de los complejos. ¿Sí? Entonces, esto es igual a eh, raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Y si miran bien, tiene lógica. Si graficamos parte imaginaria con parte real así, un número complejo es a, b. ¿Sí? ¿Y qué tan lejos está de cero? Esta distancia de acá. ¿Y qué distancia es que podemos medir con teorema de Pitágoras? ¿Sí? Me adelanto un poco explicando de Pitágoras, pero lo vamos a volver a ver.
Pero esa es la idea de cómo medir distancias en complejos, en el mundo complejo, ¿verdad? Miren, es interesante. Am, ¿Todo bien por el momento? Sí. Entonces, precisamente para eso nos sirve el módulo. Sacamos el módulo de un número, por ejemplo, el de arriba, 3 más 5i. Entonces, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz, ¿cuánto es esto? 5 serían 5.831, ¿verdad? Y 4 y menos 2, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Vamos a ver si me... 4.472. ¿Cuál es más grande? Pues el de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el módulo es más grande. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos ordenarlo? ¿Sí? Algo muy interesante que nos da es que si nosotros ponemos un vector aquí que está que sea cocircular a esto, todos esos tienen el mismo módulo, ¿verdad? Entonces, en los números reales no hay otros que tengan el mismo tamaño que otro. Acá sí, miren, se dan cuenta. Bueno, sí tenemos el 3 y el menos 3 que tienen el mismo tamaño. Los dos tienen el mismo valor absoluto. ¿Sí? Pero sabemos que uno va más que el otro, pero acá no, porque todo ese círculo tiene el mismo módulo. Son del mismo tamaño como tal. No sé si me están entendiendo eso, ¿no? Sí, 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 pero me interesa que esto sí me entiendan ahorita precisamente. Eh, Va, la distancia de aquí para acá, ¿sí? Es la misma que de aquí para acá, por ejemplo, porque es un círculo. Por lo tanto, esos dos tienen el mismo tamaño. Y eso para todo el círculo. Entonces, hay varios números complejos con el mismo tamaño, ¿sí? Vieron, eso es interesante de ver porque eso no lo teníamos en los números que estábamos viendo, en los complejos, sí. Y de acá sale la idea, por ejemplo, del círculo unitario y de coseno y de seno. Esa construcción de seno y coseno, pues es así, las vamos a ver en mayo, ¿sí? Pero todo viene de esta idea del módulo, porque ponen todos los números complejos módulo 1 para el círculo unitario, ¿sí? Ok, conjugado. Conjugado de un número complejo. Si Z es A más B y su conjugado se denota así. Se denota así y es A menos BI. ¿Sí? Miren cómo se denota Z con una rayita encima. ¿Sí? En otros libros de complejos se han denotado así también. ¿Sí? Esa es otra forma de denotar. El conjugado C, Z a la C de conjugado. No es el inverso, sino que cambiando el signo del medio. ¿Sí? Y aquí nos dan algo interesante. Miren, Z por Z conjugado, que sería A más BI por A menos BI. ¿Cuánto da? ¿Cómo otra vez?
Exacto. Entonces, ¿cómo sería? A cuadrado, ¿sí? Más b al cuadrado. Miren, ya pueden factorizar esto. No sé si les dije cuando vimos factorizaciones que solo la diferencia de cuadrados se puede hacer así. Pues la suma de cuadrados no, porque tiene un número imaginario entre sí. ¿Sí? Entonces, si leen esto al revés, es la factorización de a más b cuadrado. ¿Sí? A cuadrado más b cuadrado. Otra cosa interesante, esto lo vimos acá, miren. Entonces, z por z conjugado es igual al cuadrado del módulo. ¿Sí? Z por z conjugado es igual al cuadrado del módulo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Todo claro. Ok. Y hoy sí podemos ver la división. La verdadera razón de dónde se sale la división es multiplicar por el conjugado. ¿Sí? Si lo quieren hacer así, sin la fórmula, sería multiplicar así. ¿Verdad? Entonces, esto es igual al producto A más B y C menos DI partido C cuadrado más D cuadrado. ¿Sí? Entonces, si quieren una fórmula, pues apréndanse eso. Si no, lo hacen. Esa es en sí la división. Si quieren la fórmula ya haciendo la multiplicación, sería A por C más B por D más B por C menos A por D, C cuadrado más D cuadrado. Y este es I, y así. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Está entendible todo? ¿Está bonito todo? ¿Sí? A mí, sinceramente, me encantan los números complejos. De hecho, se puede hacer cosas bonitas con eso, como fractales de polinomios. Se puede modelar ondas. Las ondas se modelan como números complejos. ¿Sí? De hecho, la que le dicen la ecuación más hermosa de la matemática es con números complejos. Entonces, como ven, lo tiene todo. Hacen hacen las cuatro ecuaciones, perdón, las cuatro operaciones para los números complejos. Así repasan. Quiero que me hagan la
suma, resta, multiplicación y división de los siguientes números. ¿Sí?